Temas sentados. Padre amado, estamos una vez más en este lugar como parte de tu pueblo, como miembros del cuerpo de Cristo, para poder recibir de ti toda la bendición que has preparado para nuestras vidas en este domingo. Como parte de tu cuerpo, Señor, hacemos nuestra reunión de acción de gracias por todo lo que tú nos das de manera inmerecida y queriendo siempre agradarte, Señor. El día de hoy nos encomendamos a tu Espíritu, que Él pueda, Señor, bendecirnos, edificarnos con tu magnífica y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es hermoso vernos nuevamente, ¿no es cierto? Y el día de hoy en especial, a primera hora, yo pude percibir que teníamos más personas que las anteriores veces. Eso es un gozo para nosotros. No porque querramos obligarles a ustedes a que vengan puntuales, sino porque es algo que necesitamos profundizar para compartir unos con otros. No hay otra manera de conocernos que no sea intercambiando palabras, ideas, necesidades y una serie de cosas que no lo podemos hacer a distancia, ¿no es cierto? Bendito es el Señor que podemos nuevamente reunirnos de manera presencial, como se dice. El día de hoy vamos a abordar un tema que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce. Y es muy probable que también algunos de ustedes digan, otra vez un tema pasado o trillado. Sin embargo, la intención que nosotros tenemos es justamente dejar la vida que tal vez hemos recibido la mayoría, una vida de fe sin práctica. Ese tipo de vida no tiene sentido, ¿no es cierto? Por eso el día de hoy hemos decidido compartir acerca del ayuno. Yo les soy sincero, en todo el tiempo de vida cristiana que tuve, no recibí muchas prédicas, no escuché muchas prédicas y solo me basaba en lo que veía en las congregaciones. Y era realmente una situación muy compleja, porque muchas veces ustedes saben que las costumbres nosotros las vamos acomodando a nuestras necesidades. Y yo me di cuenta que el ayuno es algo así. La mayoría de nosotros hemos acomodado una disciplina espiritual tan importante, la hemos acomodado inclusive a nuestras necesidades físicas. Muchas personas dicen, quiero bajar de peso, entonces voy a hacer un ayuno. No está mal, no lo censuramos, por favor, no lo vean así, pero no es el propósito del ayuno. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que compartir de manera que nuestra vida sea edificada y también entendamos que eso que nosotros hacemos se va a replicar primero en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, tal vez a nuestra esposa o a nuestro esposo que no conoce al Señor? O tenemos a nuestros hermanos por quienes oramos fervientemente para que ellos conozcan al Señor. Y si nosotros de la palabra de Dios recibimos la orientación necesaria, haremos estas rutinas, hábitos o lo que ustedes quieran llamar de una manera bíblica. Por supuesto que van a tener otro efecto. Les pido que me acompañen por favor al libro de Primera de Timoteo, a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4. Leeremos los versos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando yo pude encontrar los diferentes tipos de ayuno que están en la palabra del Señor, una de las cosas que entendí que los propósitos entre los muchos, uno de ellos es la piedad. Y realmente es importante entender que nosotros como hijos de Dios tenemos un gran privilegio en estos momentos. Cada uno de los que estamos acá hemos sido escogidos entre muchos. Y al haber sido escogidos, el Señor nos apartó
y nos dio una oportunidad importante que está abierta a toda la humanidad. No es algo que sea un privilegio exclusivo. Esto quiere decir, queridas hermanas y hermanos, que si nosotros no dimensionamos el sacrificio de Cristo en la cruz, no vamos a poder entender cosas tan básicas como el ayuno o como el que tenemos que congregarnos de la manera debida. Lo más importante, queridos hermanos, es entender que el sacrificio que el Señor hizo podía no haberlo hecho. Muchas veces creemos que nosotros somos merecedores porque hemos leído en algún lugar y nuestro corazón se ensalza. Lo más triste es que podemos pasar a la siguiente generación y no entendemos que tenemos la necesidad de reconocer la grandeza del sacrificio en la cruz y cómo Cristo nos hizo uno con Él. No es poca cosa, no es algo de tomar a la ligera. Yo sé que muchos de nosotros, cuando escuchamos una palabra en la que es confrontado nuestro ser, tenemos varias opciones. Y yo les pido que nuestra opción siempre sea tener un corazón enseñable, escuchar, discernir y, como la palabra nos dice, ponemos a prueba todos los espíritus, ¿no es cierto? Esa es la idea que tiene nuestro Señor al hablarnos sobre temas tan importantes. Miren, cuando yo me convertí, entonces empecé a ver que había muchas rutinas nuevas, diferentes a la vida católica, ¿no es cierto? Y otras que lastimosamente no han cambiado nada. Es más, lastimosamente la mayoría de las iglesias, en vez de avanzar, están cada vez pareciéndose más a una iglesia católica, mencionando sus palabras, repitiendo sistemáticamente, porque ustedes, si se acuerdan, uno de los fundamentos de ser católico era solamente repetir sin entender y no cuestionar, ¿no es cierto?, sin investigar. Lo que le interesaba a la iglesia católica es que todos sepan un rezo y listo, ¿no es cierto? Y aplicar una doctrina a los quehaceres de la vida cotidiana será una vez al mes, una vez al año, pero no importaba el conocimiento del Señor. Nosotros como creyentes tenemos que dar ese siguiente paso, ese paso en el que busquemos todos los días, no solo los domingos, lunes, martes, miércoles y en diferentes horarios. La mayoría de nosotros ponemos nuestra vida a la luz de que no tenemos tiempo y decimos, ¿en qué tiempo yo voy a hacer esto? Me piden demasiado. Pero en realidad en nuestras fuerzas vamos a fracasar. Tenemos que buscar el consejo y la ayuda del Espíritu Santo, que les aseguro que a cualquier hora nos va a abrir un espacio para poder crecer. Vámonos por favor al libro de Efesios. Bendito es el Señor que hemos ido compartiendo ya esta carta, y vamos a leer qué es lo que dice Efesios 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El 2 leemos: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribía a las iglesias de una manera que ellos entiendan que ya no hay vuelta atrás, por lo menos de parte de nuestro Señor. Él no quiere que volvamos atrás. Él anhela que nosotros sigamos creciendo. Cuando nosotros somos padres, todos los días nos preocupa qué están haciendo nuestros hijos. Y cuando nosotros hemos sido hijos, no lo hemos aquilatado. Raro ha debido ser el varón o la mujer que era responsable con sus tareas, que no se ha portado nunca mal, porque creo que hay personas que dicen eso, pero eso es mentira. Todos hemos tenido tropiezos. Entonces, los padres y los hijos sabemos de lo que se trata. Nuestro Señor quiere que crezcamos todos los días. Entonces Pablo, cuando escribía sus cartas, no los defenestraba.
¿no es cierto? Porque Él podría decirles, ¿cómo están rebeldes sin causa, seguramente haciendo renegar? ¿No es cierto? Porque así es como nosotros hemos sido tratados a veces. Pablo les saludaba con una bendición para que ellos refuercen sus convicciones. Esta convicción en nosotros tiene que hacerse cada día más y más presente. ¿En dónde? En nuestras acciones, ¿no es cierto? Un hijo de Dios debe reflejar a cada momento la palabra del Señor. El tema trasciende cuando nosotros recibimos de nuestro Señor, desde que hemos sido creados, la posibilidad de escoger, ¿no es cierto? El libre albedrío no viene de la sociedad. Aún tenemos esa confusión. Por eso muchas personas dicen, sí, nos han dado el derecho a votar. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa libertad la recibimos de nuestro Creador. La organización del Estado puede pasar, aún así, la palabra del Señor y el accionar de nuestro Creador va a continuar, porque nuestro Señor no depende de los estados. Pero los estados quieren que la gente crea que ellos hacen algo por ellos, que ellos les dan el sustento, y lastimosamente hemos caído en esa trampa. Entonces, aún nosotros recibiendo un salario, aún nosotros teniendo una suerte de dependencia, como la palabra nos dice, nosotros somos de Él, no somos del mundo. Entonces, deberíamos ir dando la espalda al mundo y no viceversa, porque a veces más tiempo pasamos en el mundo y muy poco tiempo en las cosas del Señor. Lo que la palabra de Dios quiere que entendamos es que esto va a tener una consecuencia. Por eso anhelamos que cada uno de nosotros vayamos dando estos pasos. No nos quedemos estáticos y aún menos vayamos hacia atrás. Les pido que vayamos al libro de Mateo, por favor. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo siempre se nos hace corto. Vamos a ir a Mateo, por favor, capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer cuando Cristo fue tentado. Les pido por favor que leamos primero el verso 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el 2, el que está registrado, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, ¿qué vemos en esta porción? Cristo no hizo un ayuno cualquiera. Él era un ser sobrenatural en un cuerpo humano. Un cuerpo humano que iba a ser sometido a la tentación. Satanás fue tan osado en tentar a nuestro Señor. Luego de estos 40 días, nuestro Señor derrota a Satanás en todo lo que fue tentado. Y más adelante, si ustedes recuerdan, cuando Él ya hizo la selección de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo todos los días sanaba, liberaba, alimentaba, daba consejo, compartía la palabra. Era su rutina de vida. Y en una ocasión se encontraron con un endemoniado. Y el endemoniado necesitaba ayuda. Los discípulos, que no eran apóstoles aún, porque estaban todavía aprendiendo, fracasaron en su intención de liberar al endemoniado. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo vino y de una manera muy sencilla, como lo refleja la palabra, libera al endemoniado. Entonces un discípulo le dice: Señor, ¿por qué no hemos podido nosotros? ¿No es cierto? Porque esa es nuestra postura. Ya hemos aprendido, entonces somos independientes. Y el Señor les dice es que este género necesitaba, o solamente podría ser liberado con ayuno y oración, con mucho ayuno y oración. Y nuestro Señor, que hizo uno de los ayunos más largos en la palabra, que obviamente se repite en otros libros,
les demostró que ellos tenían que hacer del ayuno una rutina. No nos olvidemos que los discípulos iban a también continuar el ministerio de Jesús, y en estos tiempos el desafío para nosotros es si asumimos o no el seguir esa obra, ¿no es cierto? Ya no con las características con las que fue llevada por los apóstoles, pero tenemos algo que hacer, hermanos. Tenemos algo que hacer. Y si el Señor nos escoge para eso, es su voluntad. No vamos a poder encontrar posiblemente en la oferta académica, ¿no es cierto?, una convocatoria para aprender a liberar demonios. Si bien se debe enseñar, pero el ayuno y oración, el Señor les mostró que era un requisito, obviamente acompañado de una vida de santidad, porque cuando los demonios lo vieron a Jesucristo, se espantaron. Los demonios que poseyeron a esa pobre persona, ¿no es cierto? Una vez que nuestro Señor Jesucristo terminó su ayuno y fue tentado, inmediatamente comenzó su obra. Ahora, ¿qué es algo de destacar? Es que nuestro Señor fue tentado en las cosas en las que muchos de nosotros obviamente fracasaríamos. No se olviden que Satanás le ofreció el reinado de todo el mundo y sus riquezas. ¿Qué pasaría si en estos tiempos alguien es tentado de esa manera? ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros es tentado? Muchas veces parece ser que sí somos tentados. Y lastimosamente no podemos derrotar al enemigo. Pero eso no nos tiene que preocupar porque ya Cristo hizo toda la obra. Sí tenemos que estar atentos para no caer a la manera a la que lo hace un incrédulo. Satanás ha sido muy astuto en el transcurso de la historia, pero no pudo con el plan perfecto de salvación. Antes del sacrificio de la cruz, una de las cosas más importantes que sucedió fue la derrota de Satanás en el desierto, ¿no es cierto? Porque Jesucristo comenzó el ministerio y pudo compartir esto justamente con quienes le seguirían. ¿Para qué? Para que ellos también agarren confianza, como decimos vulgarmente. Y como les había comentado anteriormente, hay otros ayunos que vemos en la palabra. Quisiera que por favor vayamos al libro de Hechos. Acompáñenme. Vamos a leer Hechos en el capítulo 9 y leeremos los versos del 4 al 9. Hechos capítulo 9, versos 4 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Otro ayuno. Ahora, aquí en esta porción vemos varias cosas. Antes de ser Pablo, antes de que se le cambiara el nombre a Pablo, Saulo era una especie de autoridad, ¿no es cierto? ¿Cómo andan las autoridades, hermanas y hermanos? ¿Han visto ahora? 3 autos para una persona, 20 seguridades, cámaras,
tiktokeros, youtubers, influencers, rodeadísimos, ¿no es cierto? Y estas personas se creen intocables, consideran que son lo máximo en la vida, ¿no es cierto? Y andan empujando y con un semblante totalmente que demuestra, ¿no es cierto?, su error en el que ellos viven. Creen que son superiores al resto, ¿no? Y entonces Saulo andaba igual que una autoridad que nosotros podemos ver. Y estos hombres escucharon la voz de Dios y se atemorizaron terriblemente. Porque un ser humano, hasta que no escucha la voz de Dios, no sabe de lo que se trata. Y no es necesario que entremos en detalles de decir Dios habla de esta manera, Dios habla de otra manera. La manera directa es conociéndolo a través de las Escrituras, y ahí está la voz de nuestro Señor. Y cuando Saulo escuchó, cayó en tierra, pero humilladísimo, porque no hay otra para nosotros ante la presencia solamente de la voz de nuestro Señor, porque la palabra no dice que se lo vio, sino solamente se lo escuchó. Y sus seguridades y toda su comitiva temblaron porque era la voz que un día volveremos a escuchar todos y la tierra entera va a temblar. Entonces Saulo le dice al Señor: ¿quién eres? Pero no lo hace de una manera amable. Aún estaba en ese espíritu de autoridad, ¿no es cierto? Aún estaba en ese espíritu de quién soy yo y quién eres tú. A ver, y le dice: ¿quién eres? Por eso el Señor le dice: dura cosa, estás dando coces al aguijón, estás resistiendo algo que no vas a poder. Y recién él entiende que estaba escuchando la voz de un ser sobrenatural. Y empezó a temblar, recién después de que el Señor le da la respuesta acerca de su atrevimiento, que le dice: ¿quién eres? Le quiere tratar de tú a nuestro Señor. A veces tal vez nosotros también lo hemos hecho. Los hombres que iban con él también, dice, se pararon atónitos. No fue necesario que vieran algo. Y esto es algo que nosotros debemos ir olvidando de lo que hemos aprendido en nuestra vida católica. Por eso las iglesias católicas están llenas de santos. Porque si no ves nada, no crees, ¿no es cierto? Estos hombres no eran creyentes y quedaron atónitos ante la voz de nuestro Señor. Y es de esa manera que Saulo experimenta un ayuno para el que no estaba preparado. Él no había planeado no comer 3 días. Simplemente era necesario. Y de esta manera es que podemos ver en la palabra del Señor que algunas veces puede haber una abstinencia de alimentación, pero no va a ser al azar. Y el propósito no era para él. No se abstuvo de los alimentos voluntariamente, y él entendió después que el Señor tenía que obrar en una carne como la nuestra, en una naturaleza caída. Ahora nos vamos por favor a Mateo. Acompáñenme a Mateo 6 y vamos a leer de los versos 16 al 18. Mateo 6, versos 16 y 18. ¿Qué dice la palabra? Jesús y el ayuno está ahora enseñando ya específicamente qué dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos, dice, ¿qué dice la palabra? ¿Pueden leer? Demudan sus rostros, dice, pero eso parece estar mal, ¿no? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Miren acá cómo podemos ver el Señor enseñando cabalmente lo que podríamos nosotros hacer. Y dice: no lo hagas por apariencia. No cumplas esas rutinas que vienen del mundo. El mundo nos dice: haz esto por apariencia, di esto por apariencia, muestra esto por apariencia.
Entonces todo está enfocado a la apariencia y Jesús nos dice, no lo hagas, no lo hagas, sé más privado, ¿no? Ni siquiera es necesario que digamos, estoy en ayuno, hermanos, por favor, ¿quién se quiere sumar? Puedes hacerlo, pero el Señor no quiere que sea así, porque no lo hacemos para la gente, no lo hacemos para el resto. Y habla aquí la palabra muy bien de que hay personas que tienen este doble ánimo y que, ¿qué hacen? Dices, muestran una cara muy apesadumbrada, ¿no? Si estoy ayunando, no me invites nada, por favor, no, más bien ora por mí. Y como si el ayuno fuera una carga tan difícil. Sí se hace al principio, por supuesto que sí, porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. Pero el Señor nos da este consejo y nos dice, no hagas eso. Más bien, vístete bien como si no estuvieras ayunando. Dice, ponte un ungüento, dice, ¿no es cierto? Unge tu cabeza, que equivaldría a decir, ponte un perfumito, ¿no? Para que nadie se dé cuenta de que estás ayunando, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Y lo más fuerte que hace un momento hablamos son las consecuencias. Las personas que ayunan por una apariencia, el Señor Jesús dice, ya tienen su recompensa. Y entendamos que esto no es algo bueno. Al contrario, el Señor está hablando de un castigo. Por eso es tan importante que recapitulemos las cosas antes de hacerlas. Si nosotros decimos, yo ya sé de lo que trata esto, pero veremos cómo lo estamos haciendo, de manera que podamos avanzar. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, verso 1. Acompáñenme a la carta de Efesios 2, capítulo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leeremos también el 2 que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas personas dicen, no tenemos que hablar de los errores que cometemos como creyentes. Y es una opción, pero no es la mejor opción. Acá podemos ver que el Señor está hablando de esos hijos de desobediencia. No está hablando del mundo, está hablando de que cuando nosotros andamos de manera equivocada, nos convertimos en hijos de desobediencia. Hoy por hoy muchos ayunos están dedicados a decretar, proclamar, reclamar, pedir, exigir y tener una conducta de hijo consentido delante del Señor, cuando Él no quiere que el ayuno sea así, no da esos parámetros. Pero eso, ¿de dónde lo hemos recibido? Nos tenemos que preguntar de dónde viene ese tipo de enseñanza. Que me han dicho, ¿qué te hace falta? Creo que quiero un nuevo celular. Ayuna y ora y te va a llegar, seguro. Y ese tipo de enseñanza se ha diseminado en todo y está presente, y nosotros hemos olvidado los viejos rudimentos de la palabra del Señor. No tenemos que olvidarnos que nuestro Señor es tan grande que lo está viendo y escuchando todo. Y un día vamos a estar delante de Él. Entonces, hermanos queridos, cuando el Señor en su palabra nos muestra que Satanás puede, y en estos versos que acabamos de leer, Él es el príncipe de la potestad del aire, hay un espíritu que puede operar en hijos, pero en hijos de desobediencia. ¿Qué nos conviene? La obediencia. La obediencia. Por eso la palabra dice, Él le gusta más la obediencia que los carneros. Entonces, si a mí en un grupo X me dicen, trae tus carneros, y no importa que no obedezcas, ahí no está la verdad. Y eso es algo que nosotros podemos ayudar a mucha gente, que mucha gente te dice, te invito a venir aquí,
¿Y qué tengo que llevar? Tienes que llevar, eso sí, dinero. No puedes ir, como alguien decía, un predicador, a la iglesia no hay que ir sin chequera, dice. Entonces, ahí estamos viendo que el Señor no ve eso como obediencia. Yo sí lo puedo activar por amor al Señor y diezmar, ofrendar, porque el diezmo no será para los judíos, pero el Señor dice, si me amas, haz mis mandamientos, guarda mis mandamientos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar a distinguir qué es lo que realmente está escrito en la palabra del Señor para cuando practiquemos cualquier cosa. No nos olvidemos que Jesucristo derramó en nosotros algo especial. Vámonos por favor a Tito, acompáñenme a la carta de Tito, todos los que estén con su Biblia, y si no lo vamos a tener acá. Vamos a ir al capítulo 3 y leeremos los versos 5 al 6. ¿Qué dice la palabra? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ni siquiera hubiéramos hecho esas obras. Ni siquiera podemos hacer esas obras para decir que merecemos la salvación. Pero la Biblia nos aclara y nos dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí la palabra hace énfasis, ¿por quién nos ha salvado el Padre? ¿Por quién lo ha hecho? ¿No? Entiendan, nos dice, por favor, ¿hasta cuándo no van a entender que ustedes han sido escogidos y han sido salvados? He dado mi Hijo por ustedes. Entonces la palabra parecería reiterativa, pero lo necesitamos. Lo necesitamos entender todos los días y esto va a facilitar mucho nuestro andar en la fe. Ahora, por supuesto que el Señor, cuando hablamos del tema del ayuno, quiere que entendamos que el propósito nosotros lo vamos a decidir, ¿no es cierto? Pero Él nos da algunas ideas, no nos deja a la deriva. ¿Se imaginan que no tengamos la palabra del Señor? ¿Qué haríamos? Obviamente tendríamos al Espíritu, pero para muchos de nosotros que somos duritos de aprender, tenemos a la palabra del Señor. Y esto viene desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir por favor al libro de Daniel, acompáñenme. Vamos por favor al libro de Daniel rápidamente. Vamos a leer Daniel 9, capítulo 9, versos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En esta parte podemos ver que si nosotros buscamos consejo, podemos hacerlo en ayuno. ¿No es cierto? El ayuno y la oración van prácticamente de la mano. Y no es lo mismo cuando yo oro sin ayunar. Porque cuando he privado a este cuerpo que me pide pues cosas ricas, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos ya pensando qué va a ser el almuerzo? ¿No? O yo en mi caso, por decir, cuánto no quisiera el postre que me daba mi mamá, que no me hacía faltar jamás, ¿no? Y me antojo y digo, qué lindo. Pero si yo le privo a mi cuerpo, obviamente mi oración es distinta, ¿no es cierto? En estos tiempos en los que nuestro cuerpo está sometido, porque lo sometemos, porque lo natural es que le obedezcamos, ¿no? Tengo hambre, 2 tucumanas, ¿no? Media tarde, una dona o lo que se me antoje. Pero cuando nosotros le prohibimos a nuestro cuerpo, empezamos esta lucha. ¿Cuántos de ustedes sabían que estamos en guerra contra nuestra propia naturaleza?
Estamos en guerra, hermanos. No es que estamos un ratito, venimos a la congre, que hacemos esto y ya. No, es una guerra. Y la podemos notar ¿en qué? En nuestras palabras. ¿Qué pasa cuando mañana a primera hora vamos a salir y trancadera? ¿Y esto qué pasa? Ahí es donde vemos quiénes realmente están creciendo en el Señor. ¿Cómo está la paciencia? Por eso la Biblia dice: a la paciencia añádele paciencia, ¿no? Porque sabe que nuestra naturaleza es de ser poco pacientes. En todo, absolutamente en todo. Vamos por favor al libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento también. Segunda de Samuel, capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Yo les aseguro que algunos dicen: ¿por qué este hermano va de aquí para allá? Lo único que estamos haciendo es tratar de dar unos ejemplos, y en este caso la palabra nos muestra que David, que había tenido un problemón con Saúl, pero aún así mantenía su amistad, él no decidió romper esas relaciones, y era muy amigo de Jonatán. Si quieren pueden decirle Jonathan o Jonathan, como quieran, no hay problema. Murieron a filo de espada. Y David empezó el duelo, obviamente rasgando sus vestiduras, que era una señal de que estabas pasando una aflicción muy grande. Y no solamente hizo, sino que lo hicieron también todos sus hombres, ¿no es cierto?, que estaban a su alrededor. Lloraron, lamentaron y ayunaron. Entonces el Señor, a través del ayuno, nos permite, Él nos está dando la licencia de seguir un duelo, de seguir un duelo. El consuelo que viene de nuestro Señor puede venir de muchísimas maneras. Él es soberano. Pero en este caso nos muestra que David fue consolado porque decidió abstenerse de comer. ¿Y por qué hablamos de este ejemplo? Porque justamente David no era cualquier persona, ¿no es cierto? David ya estaba siendo perfilado para ser rey. Y David era uno de los hombres en ese momento, antes de ser rey, muy respetado, porque históricamente mató a un gigante. Eso no se olvidó la gente por años. Y antes que David fuera ungido como rey, ya era querido, respetado y temido. Y aún así, en esa posición, ustedes hemos visto, hay personas que no tienen derecho a creer que son como David, pero se creen, ¿no es cierto? Aún así, David se humilló y lloró. Y él tenía mucha pena porque el pueblo de Israel había perdido a su rey. No dijo: bueno, sí, me siento mal, pero estoy seguro de que yo voy a ser rey. ¿Cuántos no se creen presidentes ya a estas alturas? ¿No ve? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor es tan misericordioso que nos da estas herramientas, estas disciplinas, para que podamos enfrentar distintos episodios de nuestra vida. El duelo, hermanas y hermanos, es uno de los momentos más difíciles en nuestra vida. Y por lo que vemos, la iglesia no está preparada, porque en el duelo nos volvemos católicos, mandamos esquelas, mencionamos palabras en común. Entonces reflexionemos. Si tenemos la guía del Señor, creo que no necesitamos retroceder. Vamos por favor al libro de Segunda de Crónicas, igual en el Antiguo Testamento, muy cerquita está. Segunda de Crónicas, capítulo 20,
versos 3 y 4. Vamos a leer el verso 2 más, por favor. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están, dice, Hasesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y aquí vemos muchísimas cosas, pero vamos a tratar de solamente abocarnos al tema del ayuno. En este caso, Josafat estaba por ser liquidado. Le iban a hacer, como se dice, bolsa. Entonces, en su desesperación, acude al Señor en ayuno y oración. Él sabía que su Dios le iba a dar la salida. Por eso tuvo esa actitud. No hubo duda en él. ¿Qué causó esto, hermanos y hermanas? Que otros pueblos que posiblemente no sabían hicieran lo mismo. Y a eso nos referimos en nuestra casa. Cuando yo decida, o si ya tengo una rutina de ayuno, lo van a ver otros. Y por supuesto que mi vida es un testimonio. No será de lo mejor, ¿no es cierto? Pero doy testimonio que el Señor puede sacarme de múltiples problemas. Él es mi proveedor, ¿no es cierto? ¿Cuántos pueden decir: Él es mi proveedor? Tengo mi trabajo, pero Él es mi proveedor. Si no fuera Él, no tendría ni siquiera ese trabajo, ¿no es cierto? Eso es una columna. Lo mismo, ayuno, no me siento mal por ayunar. Lo hago en obediencia, lo hago buscando que mi oración me ayude a entender algunas cosas que no entiendo. Y quiero que esta carne sepa que estamos en guerra y que yo he decidido con Cristo y con el Espíritu ir adelante en esa batalla. Entonces otros me van a ver y van a decir: aquí hay alguien que batalla de manera distinta, porque hay muchas otras disciplinas que estoy seguro que nos van a compartir y que vamos a ir aprendiendo. Entonces eso es algo muy importante. Y nosotros entendamos que también podemos hacer ayunos como congregación. Pues por supuesto que sí. Aquí dice que Josafat dijo que toda Judá haga ayuno, ¿no es cierto? Pero eso les aseguro que ya lo vamos a hacer de distinta manera a medida que vayamos entendiendo y a medida que vayamos mostrando madurez en otras áreas que todavía estamos creciendo. Amén. Vamos por favor avanzando y nos vamos a ir a Efesios 1:4. Vamos a volver al libro de Efesios que hemos estado viendo todo este tiempo y vamos a seguir todavía aprendiendo mucho de esta carta. Efesios 1, por favor, versos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que hemos estado hablando. Necesitamos desesperadamente entender la magnitud de haber sido escogidos. Muchos ya lo han entendido, lo van entendiendo y dan muestras de tener ese entendimiento. Y otros aún estamos en el proceso. Pero lo que es cierto, queridas hermanas y hermanos, que si nosotros asumimos esta conducta, el mundo nos va a rechazar. Porque es locura. ¿Cómo vas a creer que antes de la fundación del mundo te han escogido? ¿Qué clase de absurdo es ese? Dice el mundo. Pero nosotros, si tenemos esa certeza, vamos a tener otro tipo de vida. No estamos hablando de cosas materiales, porque acá la palabra dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
tal vez nosotros queremos arrastrarlo al mundo material, y no es que esté mal, pero es mejor entender que el Señor nos prepara para una vida eterna. Este lugar es transitorio, ¿no es cierto? Es transitorio. Inclusive cuando nos vayamos va a ser transitorio. Lo más importante va a ser la vida eterna en su reino. Amén. Entonces nosotros entendamos esto para poder cada día avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. No nos tenemos que olvidar que en la palabra ustedes van a poder encontrar muchos lugares en los que se habla del ayuno. Y quisiera por favor que terminemos con este verso que está en Isaías. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 58. Yo sé que todos casi lo deben conocer, o la mayoría por lo menos conocen estos versos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leeremos desde el verso 5. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y el 6, que es el que nos interesa: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando yo leí esto, después de lo que les comenté en mi experiencia, más lo de la palabra, realmente clamo por ayuda al Señor. Y yo les pido que ustedes asuman este desafío como personas que el Señor ha escogido para algo muy importante, de entender realmente lo que el Señor nos quiere decir. Y una vez que lo entiendan, no se lo guarden, compártanlo con alguien. Y yo les aseguro que vamos a ser edificados como cuerpo del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, para dar gracias al Señor. Les pido a los hermanos del servicio de la alabanza que pasen, por favor. Damos gracias al Señor en esta mañana por habernos permitido compartir su palabra, por este lugar, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Señor, eres bueno con nosotros, siempre lo has sido y siempre lo vas a hacer. Queremos este día encomendarte, Señor, nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Queremos pedirte que tú obres, Señor, en cada necesidad que nosotros tenemos conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad para que nosotros podamos aprender a estar conformes con lo que tú nos das. Señor, a preocuparnos más por nuestros hermanos, a preocuparnos más por la vida que estamos llevando como creyentes, a no juzgarnos a nosotros mismos, más bien alentarnos a seguir adelante, a ser un apoyo el uno al otro para poder madurar, Señor, en este camino. Necesitamos tanto de ti, tanto de tu palabra. El día de hoy, antes de irnos a nuestras casas, a nuestras actividades, queremos cantarte, Señor. Queremos declararte una vez más que estamos aprendiendo a reconocer tu grandeza, tu poderío, Señor. Ya no queremos nunca más decirte Diosito. No queremos cometer errores como esos, pensando que somos tiernos o dulces contigo. Queremos, Señor, respetarte, darte tu lugar, Señor, en nuestra vida y mostrar ese testimonio a más personas. En esta mañana, ya mediodía y tarde, queremos cantarte
porque eres digno de recibir nuestra alabanza, Señor. Queremos levantar nuestra voz y estar juntos como pueblo, como parte de tu pueblo. Vamos a decirle: digno.